Bueno, señores de fútbol y aparte, en la noche de hoy nos encontramos con un mexicano que ha venido a Santo Domingo para ayudar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del fútbol de cara a lo que será la Liga Profesional de Fútbol de la República Dominicana y también a mejorar el desempeño de nuestras selecciones. Vamos a comenzar preguntando primero el nombre de nuestro invitado para que ustedes le conozcan. Tu nombre, por favor, y de dónde viene. Héctor Herrera, México, Distrito Federal. Experiencia dentro del campo de juego, experiencia ya como entrenador. Sí, como entrenador he trabajado desde fútbol base, infantil, juvenil, primera división en México, primera obviamente de asistente en 2 equipos, luego dirigí en Sudamérica, un equipo de la Liga B, después regresé, ahora estoy en la Federación Mexicana de Fútbol trabajando en un proyecto de ellos, de los jugadores de allá sin contrato de la Liga Profesional. Ok, podríamos decir, tú ahora no estás con ningún equipo mexicano, ¿no?, al momento. No, yo trabajo para la Federación Mexicana. Para la Federación. ¿Cómo llegas a la Federación Dominicana de Fútbol? ¿Cómo llegas a Santo Domingo? Sí, por medio de las alianzas que existe y la buena relación que existe entre las 2 federaciones, la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Dominicana de Fútbol, hay una buena relación, hay alianzas, y creo que eso es muy válido hoy en día para desarrollar y ver qué se está haciendo en otros lados. Entonces, por ese lado, a mí se me hace la invitación, se me comenta si me interesa venir algún tiempo por acá, y pues aquí estoy tratando de ayudar en lo mayor posible. Se nos dice que vas a estar 3 meses en Santo Domingo. Sí, obviamente digo, el tiempo no está definido como tal, sé que es un periodo parecido, los tiempos los va a marcar los proyectos, el avance de los proyectos, las situaciones, las necesidades más que un tiempo determinado. Puede ser que sea 2 meses, puede ser que sea 3 meses, el tiempo lo marcará las necesidades de los 2 proyectos. Bueno, vemos en ti una persona que conservas el físico de jugador de fútbol más que de entrenador. Por este lado, y uno acostumbra a ver al entrenador una persona un poco con un físico ya menos apto para participar en partidos. Sin embargo, hemos visto que físicamente estás muy preparado. Entonces, pues, además de que eres una persona joven, habla bien de ti el hecho de tu preparación física. ¿Qué podemos esperar de ti para nuestras selecciones y para nuestros equipos? Sí, en cuanto a eso, creo que lo agradezco. Creo que crecí con una formación de que el jugador de fútbol, primero que jugador de fútbol, tiene que ser un atleta, ¿no? Entonces, si es una cuestión, un atleta, creo que es una cuestión de hábitos. Y cuando eres atleta y cuando eres jugador, fuiste, por lo menos, sigues teniendo los mismos hábitos. Entonces, esa es una situación en la que el cuidado personal es una cuestión de hábitos más que de otra situación. ¿Y de qué se puede esperar de mi equipo? Pues aportar, al final de cuentas, venir a aportar la experiencia personal, en general las situaciones de cómo venimos trabajando en México, lo bueno, lo malo, porque obviamente también creo que México hoy está en un buen nivel, en un cierto nivel en todos los sentidos, pero ha tenido que pasar muchas situaciones, tanto buenas como malas, y obviamente uno viene a retroalimentar, a transmitir esas vivencias, tanto buenas o malas, a nivel de clubes, a nivel de selecciones, a nivel formación, a nivel fútbol base, para allanar el camino a la gente que viene trabajando aquí en estos niveles. Bueno, tiene poco tiempo acá, no te vamos a cuestionar mucho qué ha visto. Creo que lo poco que ha visto es la selección femenina, más que alguna otra, ¿verdad? Sí, no me enteré de la situación del fútbol, la selección mayor varonil, pero no tuve oportunidad de ver los partidos, la situación. Obviamente llevo poco tiempo acá, me he metido más de lleno con la situación de la gente técnica de la Federación Dominicana, con la selección femenil en la organización, en la cancha, previo a los Juegos Centroamericanos, y sobre todo empezando a palpar muchas situaciones en cuanto al fútbol en general. Me he metido mucho en cuanto a lo que es el fútbol base, el fútbol infantil, y he quedado gratamente sorprendido, más allá de que he entendido, de que cuando venía aquí entendía que es un país
beisbolero, mayormente. La afición por el béisbol, por la pelota, es la número uno. El desarrollo de jugadores, el gusto del deporte, la afición, etcétera, etcétera. Pero la verdad, me he quedado sorprendido de el crecimiento que está teniendo el fútbol, sobre todo en esas edades, en edades de niños, en los colegios, etcétera, etcétera. Hoy creo que la globalización hace que el fútbol sea un deporte, siendo el deporte más popular del mundo, no sea la excepción en este país, y tenga un crecimiento importante. Mira, Dominicana se aboca ahora a iniciar una liga profesional de fútbol. Vamos a hacer un experimento que está haciendo la Federación Dominicana para tratar de algún modo de ir ya formalizando lo que ha debido ser hace un tiempo, tener una liga como la tiene México hace muchos años, como la tiene Costa Rica, la tiene muchísimos otros países. Entonces, pues, esta nueva aventura que emprende la Federación Dominicana de Fútbol, ¿qué les ha parecido a ustedes como Federación Mexicana, tú que eres parte ya de esto? Yo creo que es un paso necesario. Era un momento, más que una aventura, obviamente, por la cierta incertidumbre de algo nuevo que viene, de algo desconocido. Obviamente se ve como una aventura, pero lo importante es verlo como un proyecto, y yo creo que beneficiará en todos sentidos, tanto en lo deportivo, como en lo económico, como en lo social, ¿sí? Yo creo que la formalización y la profesionalización de la liga va a ser de mucho beneficio para todos. Bueno, a nivel local aquí hay muchas expectativas, como sabes. Por primera vez, empresarios, grandes empresas, están entrando al negocio del fútbol, que es un negocio, es deporte, pero también es negocio. Por primera vez, como te digo, muchas empresas ahora han abierto su puerta para que el fútbol pueda ser profesional. Ya ustedes vienen de una civilización de futbolistas profesionales hace muchos años. La incursión de patrocinadores, sponsors en México no es rara. Sin embargo, aquí todavía esa parte está en pañales. Ustedes han visto durante muchos años un fútbol profesional que viene desde los tiempos anteriores a Jorge Campos, a Hermosillo, esta gente, hasta ahora con una nueva generación. Tú decías ahorita que has visto el fútbol base dominicano y que te ha parecido interesante. Todavía no has visto el fútbol para mayores. Sin embargo, la pregunta viene a ser la siguiente. ¿Piensas tú, viendo quizás lo poco que has visto aquí en Dominicana, que podríamos estar soñando en algo que ya para ustedes es una realidad, una participación mundial quizás en 8 o 10 años? Sí, claro. Yo creo que en el fútbol se han acortado las distancias. Yo creo que en esos esfuerzos que ha hecho la FIFA con las federaciones de cada país, ha hecho o ha intentado hacer del fútbol un deporte incluyente. Lo vemos ahora en los mundiales, lo vemos en las Eurocopas, lo vemos en las Copas América, en las Copas CONCACAF, Copa de Oro. Entonces la FIFA sí se preocupa por el desarrollo, sobre todo de los países con menos estructura, y eso ha ayudado. Obviamente esa no es la solución. Ese tipo de situaciones son la base, pero no es una solución para el desarrollo. Yo creo que el fútbol dominicano tiene potencial. Yo creo que tiene potencial porque te das cuenta, yo te mencioné la primera palabra antes de que habláramos de este tipo de temas de atleta. Sí. Entonces la cuestión de yo no creo por qué, si República Dominicana es un productor de beisbolistas al más alto nivel, más allá del deporte, de voleibolistas a un muy buen nivel, ¿por qué no hablar de atletas en el rubro del fútbol? Yo creo que el tema pasa por crear una estructura, por crear una cultura, por crear una formación, y eso lleva tiempo, pero creo que es el camino adecuado, porque materia prima hay. Entonces yo creo que sí es la base, sí es el principio, pero sí yo creo que puede aspirar. Hoy te fijas, ¿quién hubiera dicho hace 10 años que Costa Rica hubiera hecho el mundial que hizo, por ejemplo? Que hoy Honduras, que hoy El Salvador, que hoy equipos como el mismo, más allá del potencial económico que tiene Estados Unidos hace 20 años, era
era un equipo sin experiencia en el fútbol, era un equipo nuevo sin el fútbol, y podríamos decir, como tú lo mencionaste antes, en una aventura del fútbol. Y hoy Estados Unidos hoy está a un pasito de la élite del fútbol, junto con México obviamente, pero México tiene más años de tradición futbolera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el desarrollo de los países centroamericanos y el Caribe es importante, va en ascenso. Hoy vemos a Trinidad y Tobago, hoy vemos a Panamá, ¿sí? Hoy vemos de repente algún equipo puertorriqueño en la Conca Champions. Entonces ese tipo de situaciones, ese tipo de competencias hace que se foguee. Obviamente hay un atraso, es normal, pero creo que se está en el camino correcto a seguir avanzando y a seguir construyendo cosas importantes. Bueno, nosotros, te decía lo del tema de la incursión de la gente que tiene poder económico, los comerciantes, porque aquí el comercio no se había interesado hasta ahora por el fútbol. O sea, tenemos la mala experiencia de que no se han encontrado, por ejemplo, para la selección nacional superior, para la absoluta, aquí no hay un sponsor. ¿Ya? Que esto es algo que diezma un poco la oportunidad de crecimiento. Ahora, con esta incursión esperamos todos que las cosas mejoren. Tú mencionabas el caso, por ejemplo, de equipos que han logrado una mayor superación. Colombia es uno de los ejemplos. Vamos a ver lo que pasó con México. México, yo quisiera que tú, que has estado dentro de la federación, nos cuentes qué es lo que ocurrió con México en estas eliminatorias hacia el Mundial. Ya no en el Mundial, que lo vimos todo, pero sí en estas eliminatorias, que se vieron realmente dos México distintos. El México de la eliminatoria fue un equipo, el México del Mundial fue otro equipo, uno que de entrada pues nadie creía nada, y otro que le permitió a ustedes soñar ya con cosas mejores. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos dos México que vimos? Bueno, hablar de algo sería hablar, sí, como gente que trabaja en el fútbol, sí, gente de fútbol, pero no estás en el día a día. Escuchas de afuera, sí, ves los partidos, pero no estás en el día a día dentro del equipo, en el vestidor, en las charlas, en los partidos, que es donde palpas y sientes lo que pasa. Yo creo que la calidad de los jugadores es indiscutible. Hoy la producción de jugadores y la exportación de jugadores es mayor que nunca. Hoy creo que México nunca había tenido tantos jugadores en Europa, y eso también es aprendizaje. ¿Por qué? Porque México, al ser un país futbolero, al ser un país de mucho desarrollo de jugadores, pero también hoy está entrando en una etapa que a lo mejor Argentina entró hace 20, 25 años, cuando empezaron a exportar jugadores. La dificultad, esa situación de cómo el comportamiento de los jugadores, los traslados, todo ese tipo de situaciones, claro que afectan. Entonces México está en una etapa de aprendizaje en ese sentido. Hacia adentro México creo que trabaja muy bien. Los clubes individualmente trabajan espectacular el fútbol base. Las selecciones menores creo que están en su mejor momento. Sí, claro. Desde hace 8 o 10 años. Ahora se cumplieron 11 años me parece 11 años del primer campeonato del mundo en Perú. Y ahí han seguido cosechando campeonatos. Sí, ya está cerca cerca de los 10 años. 10 años. Y entonces han sido constantes. Si a lo mejor hubiera sido solo una vez, uno pensaría, bueno, tuvo una buena generación, se trabajó bien, pero cuando tú consigues esos resultados constantemente, algo estás haciendo bien. Entonces, en ese sentido, el fútbol mexicano está bien. No podría hablar como tal que pasó, pero obviamente hubo un cambio, al momento de haber un cambio de entrenador, refrescó la situación. Yo creo que el técnico anterior, yo lo conozco hace tiempo, sé que trabaja muy bien, sé que es un profesional, sé que trabaja como pocos, sé que es muy capaz, pero también así pasa en el fútbol. De repente México había tenido 3 años oro olímpico, se la pasó un año invicto en partidos oficiales. Entonces de repente cuando viene la hora importante, creo que sí hubo un bajón, me parece más en el nivel, en la parte anímica y en lo futbolístico, porque también la realidad es, muchos hablaríamos del entrenador, que es el jefe, es el que cambia las cosas, pero creo que también hubo un momento donde el nivel individual de los jugadores no era el óptimo, no era el más alto. Y la motivación, las expectativas al llegar a un mundial, obviamente cambian y el jugador tiene otro tipo de
de motivaciones, y creo que eso fue lo que hizo que México hiciera un mundial vistoso, un mundial bueno para mucha gente de afuera, y entonces eso me parece que es una de las situaciones. Bueno, si uno evalúa los resultados eliminatorios y lo compara con los resultados ya dentro del mundial, pues como te digo, se vieron dos equipos distintos. Tú que conoces el fútbol mexicano, que has estado ahí, si te dijeran, por ejemplo, ahora dos nombres, qué sé yo, Jorge Campos, Memo Ochoa, ¿dónde inclinarías la balanza como porteros mexicanos? Son diferentes tiempos. Jorge Campos ha sido uno de los máximos, de los mejores porteros de la historia, reconocido sí por la FIFA, no solo por la gente de México. ¿Por qué? Porque vino a cambiar. Jorge Campos era un adelantado a su época. Jorge Campos era un tipo que jugaba de delantero y jugaba de portero. Sí, obviamente era especialista en el portero, pero la situación particular de Campos, la mentalidad de Campos, el carisma de Jorge Campos, la forma de vestir, la forma de jugar, era un adelantado, y las condiciones naturales de él como deportista eran fenomenales. Entonces Jorge Campos la verdad es un fenómeno, que está en la historia de México. Y al momento sí es normal que se hagan las comparaciones, digo, ¿por qué? Por la posición. Hoy Memo Ochoa vive diferente, una situación diferente. Jorge Campos nunca salió a Europa, Memo Ochoa hoy le tocó hacerlo, por eso digo que es una situación de aprendizaje diferente. Memo Ochoa tuvo una formación diferente, a pesar de que no brilló en las selecciones infantiles, tuvo procesos ahí, entonces tuvo una formación muy buena en su club, que es uno de los grandes de México. Entonces hoy está viviendo, fue a picar piedra primero a Francia, tuvo un gran mundial, hoy Paris Saint-Germain, no, en el Ajaccio, y ahora pasó a una liga, al Málaga. Sí. Hoy no está de titular, pero él está acostumbrado a remar contra corriente. Entonces creo que sí es muy válido que el jugador salga, salga de su zona de confort, porque en México Memo Ochoa jugaba en uno de los equipos más grandes de América, era de México, y de América en cuestión de estructura, presupuesto, poder económico. Para él la más fácil era quedarse ahí y ser el portero titular del América hasta que se quisiera retirar, hasta que se cansara, ser seleccionado, y él no, y él buscó salir por un mayor reto. Eso habla bien de los jugadores, y eso habla del cambio de mentalidad que hoy empieza a tener el jugador mexicano. Bueno, tuvimos un caso vamos a seguir con los mexicanos. Tenemos a Chicharito por un lado, y por otro tenemos a Oribe Peralta. Uno que fuera de México, en Inglaterra, logra hacer un nombre muy muy grande, y otro que en México pues hace lo mismo. Oribe Peralta luego queda como el héroe, vamos a decir, de México, tanto en las eliminatorias, vamos a hacer el mundial. No así Chicharito, pero en el caso tuyo, que lo ha visto los dos, ¿con quién te quedas? Me gustan los dos, son situaciones diferentes. Oribe hoy es un jugador más maduro, más hecho, a pesar de que Chicharito está compitiendo en el más alto nivel posible. Oribe tuvo un desarrollo, me parece, o explotó deportivamente tarde, y eso tal vez no le permitió ir en un cierto momento a Europa, pero los dos son espectaculares. Oribe andando bien, es un jugador completo, es un jugador maduro, es un jugador en su mejor momento. Y Chicharito es un crack. Hoy muchos podrían criticarlo por cuestiones de gustos futbolísticos o no, pero yo creo que hoy Chicharito demostró en el Manchester United el valor que tenía, ¿sí? Hoy en el Real Madrid está jugando, entonces yo creo que no cualquiera tiene la posibilidad de ponerse esa camisa del Real Madrid y hacer goles, como lo hizo hoy, por ejemplo. Hoy Madrid ha ganado 5-0, ha habido un gol de Chicharito. Sí, entonces en ese sentido ambos son referentes del fútbol mexicano, pero si uno está en su plenitud, me parece que en su madurez futbolística y personal, ya entendiendo después de varios años de profesional como Oribe, lo que es la selección, y Chicharito está en todos los reflectores, en los cuernos de la luna,
y a mí me parece que es espectacular lo que está haciendo, más allá de que no haya tenido tanta participación. Y yo creo que ahí radica una de las situaciones de las por qué uno llegó en mejor momento que otro, porque Oribe tenía continuidad en la Liga Mexicana, que es muy competitiva, y el fútbol es de momentos. Si tienes ritmo, si andas bien, obviamente llegas en mejor momento. Y Chicharito tuvo un año difícil el año pasado, poca participación, cambio de técnicos en su equipo, poca confianza en su equipo, y eso repercute obviamente en el nivel futbolístico. Pero lo que siempre saca adelante a Chicharito es, por encima de cualquier cuestión técnica, es la mentalidad. Entonces yo creo que esa es la mayor virtud de Chicharito. Bueno, tiene en México ahora otro crack, Giovanni Dos Santos. ¿Qué te parece, Giovanni, su incorporación ya es parte de la selección mexicana total? ¿Qué te parece Giovanni Dos Santos? Giovanni Dos Santos tiene una situación que yo lo platicaba con la gente de aquí, muy particular. Él tiene una situación de un biotipo físico diferente a lo que es el mexicano. El mexicano es resistente, es muy trabajador, es muy aplicado. Pero Giovanni, al venir hijo de un brasileño, de una situación de potencia, que en México no es común verlo, si te fijas. El prototipo de jugador mexicano, pues lo podemos definir fácilmente. Y no entraría Giovanni Dos Santos en ese prototipo o en ese estereotipo de jugador. Y hoy Giovanni tiene unas condiciones, bueno, desde chico fue formado en un club de Europa, en uno de los mejores o el mejor formador de jugadores, de las mejores y la mejor cantera. Entonces obviamente Giovanni no tuvo un proceso acá, siempre tuvo un proceso europeo en su formación y en su competencia, y hoy ya me parece que es una gente de los que marca diferencia en la selección mexicana. Bueno, ustedes han tenido dentro de la selección mexicana mucha gente con grandes nombres, comenzando por Hugo Sánchez y también pues Cuauhtémoc Blanco, ya ambos fuera de la selección, ya con tiempo cada quien para reflexionar sobre qué han hecho por México, cómo ha sido su carrera que fue tan dilatada de ambos. ¿Cómo evalúas las dos actuaciones, tanto la de Cuauhtémoc como la de Hugo Sánchez, dos íconos dentro del fútbol de ustedes, ¿no? Sí, no, los dos. Me parece que Hugo Sánchez fue el que abrió y rompió paradigmas del futbolista mexicano fuera de México, si bien no fue el primero en salir, o hubo algunos en su misma época que también salieron a Europa. Lo que hizo él con el Real Madrid fue espectacular. Bueno, sobre todo con la quinta del buitre. Exactamente, entonces fue histórico el carácter que mostró Hugo Sánchez en Europa. Demostró y abrió los ojos a los mexicanos de que darse cuenta del potencial y los alcances del futbolista mexicano. Hugo Sánchez revisa unas estadísticas. El otro día yo leía una estadística que de repente los mismos mexicanos no valoramos a nuestra gente, y gente de afuera valora más a la gente que nosotros tenemos. Hugo Sánchez, creo que hubo una temporada donde creo que todos los goles, o el 90 y tantos % de los goles, los hizo de primera intención. Sí. Y eso es la gente de fútbol sabe que eso es complicadísimo. Yo no he visto hoy que tengan estadística que a lo mejor de arriba de 30 goles, más de 30 goles sean de primera intención, la mayoría. Entonces eso es espectacular. Eso te habla de Hugo Sánchez. Eso es en el Real Madrid, además, no lo hizo en cualquier equipo. Y Cuauhtémoc Blanco es un ícono, es un tipo que representa lo que es el mexicano de carácter, ¿sí? Es un tipo que no se achica, es un tipo que en los momentos más complicados sacaba lo mejor de él. Cuando más presión había, que cualquier jugador parecería que se vendría abajo, él al contrario sacaba la cabeza, tenía mucho carácter. Me parece que la lesión, cuando él está en su mejor momento, tanto en la selección como en Europa, mermó, pero es un indiscutible de los mejores jugadores de México en la historia, es un referente. Yo no dejaría fuera a Rafa Márquez. Te iba a decir, no solo a Rafa Márquez. Rafa Márquez. Ha tenido fuera de Rafa Márquez también otros grandes jugadores que no han salido a Europa, pero que en México han hecho pues historia con sus equipos mexicanos. Sí, digo, en ese sentido Rafa Márquez con el Barcelona yo creo que estuvo a la par de Hugo Sánchez,
obviamente él con el Barcelona, ganó Champions, estuvo en la mejor época del Barcelona, ¿Sí? con Guardiola, con Rijkaard, ganó todo, ganó Champions, ganó Liga, ganó Copa, ganó todo. Entonces obviamente es menos vistoso o menos llamativo por la cuestión de ser defensa, pero yo lo he platicado con gente de bastantes nacionalidades, conocedores de fútbol, incluso mucha gente de España, y ellos coinciden que él ha sido la última contratación de un defensa central buena en el Barcelona, y eso Sí. y eso da de qué hablar. Fíjate, nosotros el otro día estuvimos conversando en el programa respecto a eso. Sale del Barcelona Rafa Márquez, sale del Barcelona Carles Puyol, y el Barcelona de repente se queda sin su columna vertebral. La línea central del Barcelona realmente, aunque tiene muchos nombres, es una de las más débiles que compiten ahora en la Liga Española de Fútbol. No así con los tiempos de que estaba Rafa Márquez, que tú veías una línea central que era totalmente coherente y que era realmente muy difícil de pasar. Hoy los goles del Barcelona, por cosas de la vida, llegan por el centro. Sin embargo, pues sabemos que no ocurría cuando estaban estas dos figuras. Y pues el Barcelona le debe mucho a Rafa Márquez, pero asimismo a la selección mexicana, porque tú ver a un Rafa Márquez plantado en esa defensa era ver a todo un señor que sabía qué y cuándo tenía que hacer. Sí, yo creo que hoy Rafa Márquez, al menos en la Copa del Mundo, fue un referente. Es el referente, es el capitán, es el de más experiencia, tiene personalidad, tiene calidad. Rafa Márquez lo tiene todo, y a pesar de que muchos pensaban que por la edad era difícil que jugaras, hoy Rafa Márquez, yo lo comenté antes del Mundial, en los partidos de preparación previos que estaba haciendo Rafa Márquez, o incluso en los primeros partidos del Mundial, obviamente estaba todavía en el León, que es de la Liga Mexicana, pero estaba demostrando que estaba todavía para regresar a Europa, que estaba para competir al mejor, estaba compitiendo en el mejor nivel y lo estaba haciendo sobresaliente. Tan es así que un equipo de Europa se fija en él, un equipo aparentemente modesto, pero hoy lo tiene, no peleando la liga, pero sí lo tiene en una posición por encima de la que está acostumbrado el Verona a lo que estaba. Entonces hoy Rafa Márquez te demuestra que, siendo profesional, cuidándose, la calidad que tiene, todo le da para Europa. Entonces es un tipo que lleva más de 10 años jugando en Europa, constante, ganando todo. Obviamente lo tienes que tomar en cuenta dentro de la historia del fútbol mexicano como uno de los referentes máximos. Dentro del fútbol, un nombre, Carlos Hermosillo. Tú que viviste en México, ¿no? ¿Qué te parece la época de Carlos Hermosillo con el Cruz Azul? Goleador nato, sí, un goleador. Obviamente me tocó verlo en su apogeo, sí, estuvo grandes equipos, estuvo en el América, estuvo en Monterrey, estuvo en Necaxa. Su mejor momento sin duda fue de Cruz Azul. En la selección mexicana también vivió momentos importantes, un tipo referente, un tipo con experiencia, un tipo líder, un tipo ganador, un tipo de carácter, y también hablar de Carlos Hermosillo en México es también quitarse el sombrero, y es hablar de uno de los grandes goleadores de México. Bueno, Héctor, hemos robado mucho de tu tiempo esta tarde. Hemos conversado más sobre el fútbol mexicano que sobre el fútbol dominicano, y esto sí porque todavía, y sí vamos a tener una nueva entrevista ya, cuando haya pasado un poco más de tiempo acá, cuando haya visto los chicos, cuando haya visto quizás un poco las selecciones mayores, o los muchachos que militan en la selección mayor, lugar por ahí. Entonces, para que conversemos más sobre el fútbol dominicano. Pero en lo que has visto hasta ahora, ¿qué piensas que debemos estar haciendo así de repente y rápidamente para ir mejorando? Yo creo que estructurar más a nivel, obviamente es responsabilidad de la Federación Dominicana, y creo que lo está haciendo. Creo que está sentando las bases en cuanto a la liga, hace cursos para fútbol base, hace cursos para fútbol infantil, está preocupado por capacitar a sus entrenadores, a sus árbitros, que a final de cuentas uno pensaría, pues sí, que tiene que ver, son parte del fútbol. Y mientras más profesionalizado esté en todos los ámbitos del fútbol, o todos los ámbitos que rodean, mayor va a crecer el fútbol, porque no puede crecer la parte deportiva y la parte de patrocinios quedarse abajo, o al revés, la parte de patrocinios estar por arriba y el nivel deportivo y el nivel de estructura de los equipos y el nivel de fútbol base o el nivel de capacitación de los entrenadores estar por abajo. Tiene que crecer niveladamente, me parece, de verdad, lo estoy diciendo consciente y convencido de que el fútbol dominicano tiene potencial. Ojo, eso no quiere decir todo, pero
pero si con ese potencial se estructura, se trabaja, yo estoy seguro que el fútbol dominicano puede estar en uno de los mejores niveles de la zona. Bueno, y un mensaje para la gente que escucha la emisora, la gente que practica el fútbol, los jóvenes sobre todo. Bueno, pues un saludo, la verdad es un placer siempre hablar de fútbol, es algo que nos apasiona. Un saludo para todos los que nos escuchan y agradecido de la manera que me han tratado en general, la manera en que el dominicano en todos los lugares y más allá del fútbol como persona, como país, me han tratado. Estoy agradecido, estoy muy contento, estoy contento de estar pasando esta temporada aquí. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Hasta luego.